Oh, ¿cómo va eso, gente? Aquí estamos en Fin Fan Fun Dex y hoy, antes que nada, quiero anunciarles de que estoy enfermo por un resfriado, así que puede ser que cometa algunos errores. Estaba yo aburrido, no sabía qué hacer con mi vida y dije yo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a clasificar las cartas que tengo. Y entonces me puse ahí a clasificar. Y estaba pensando, coño, tengo places del Wild Rancor. Esto tiene que tener alguna utilidad. Veréis ahí que está el gato gordo. Se llama gordo, por eso se le he puesto el gato gordo. Ahí investigando y dije yo, ya sé lo que puedo hacer con este mazo. Creo que me voy a montarme un Maze Window con los Wild Rancor. Y empecé a pensar. Y dije yo, ya está, ya sé lo que voy a hacer. Un Maze Window barremesa. Así que al lío. Y es con Maze Window, como os dije antes. Acción, pagas 1, le haces 1 de daño a una unidad que esté dañada. Y si tiene más de 5 de daño, le haces un daño extra. Lo despliegas con 7 recursos y cuando entra en juego, hace 2 puntos de daño a cada unidad enemiga. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Con base roja, vamos a hacerlo doble rojo. Es una locura, puede salir bien, puede salir mal, pero lo que sí está garantizado es que me voy a divertir un rato. Así que vamos con las unidades terrestres. Y aquí tenemos a la primera de todas, tenemos a Bo-Katan. Dice que cuando sea derrotada, por cada jugador que tenga más de 15 de daño en la base, robas una carta. Está bien, vamos a empezar a utilizar todos los dobles rojos que podamos y que esté chetado. Tenemos a Sabine Wren, básicamente lo usamos porque cuando ataca hace un punto de daño al defensor o a la base y a nosotros nos interesa estar haciendo daño constantemente a las unidades para que el Maze Window le dé una paliza. Tenemos el Cassian Andor, es que esta carta es buena. Una infrecuente 3-5, tiene contrabando y si lo juegas como contrabando, sale preparada. Es que está de locos esta carta. Aquí pensando, coño, es que este mazo tiene mucho de rebeldes. Capaz y sea interesante poner el teniente de la flota. Pues ni tan mal, porque el teniente de la flota entra en juego y haces la habilidad suya. Unidad rebelde, +2/+0 y ataca automáticamente. Así que está de puta madre. Y aquí está, los famosos Wild Rancor que os estaba diciendo. Tiene formidable. Cuando entra en juego, hace 2 puntos de daño a cada unidad de tierra. Obviamente te las hace a ti también, pero es un coste 6, 6-8. Está muy bien esta carta, la verdad. O sea, viene de puta madre para el Maze Window, para hacer el daño extra ese y empezar a tupir unidades sin parar. Y obviamente, como no, tenemos que tener al Maze Window original del set 1. Ambush, y cuando ataca una unidad a una unidad y sea derrotada, la preparas. O sea que está de locos. Así que vamos ahora con las unidades espaciales. Y en las unidades espaciales tenemos en primer lugar al Anakin Interceptor. Date cuenta que dice que siempre que tu base tenga más de 15 de daño es una 4-3, o sea que está de locos esta carta. Un coste 2 que se puede convertir en una 4-3 es buenísimo. Buenísimo. Tenemos los Green Squadron a Raid 2. Vamos, no hay que explicarlo. Ataca, es una 3-3. El Grey Squadron, este está bien porque dice cuando ataca, un oponente elige una unidad o una base y le hace 2 de daño. Entonces si elige a una unidad, ya el Maze Window hará de la suya y lo tupirá. O sea, es que viene de puta madre esta carta. Aquí tenemos los Red Free. Esta vez estamos subiendo un poco el nivel ya de los mazos. Raid 1 y cada otra unidad amiga tiene Raid 1, que sea heroica, obviamente. Y casi todo lo que hay aquí es heroico. Por eso os dije antes de que el teniente de la flota viene bien en este mazo, porque al fin y al cabo 17 unidades rebeldes. O sea que ni tan mal. Como dije antes, Raid 1, todas las unidades heroicas. Y el Senatorial Corvette. Sabotaje. Y dice que cuando sea derrotada, cada oponente descarta una carta de su mano. La verdad que esta carta está muy bien. Y ahora vamos con los eventos. Tenemos el Darius Raid, 2 puntos de daño a unidad a una base. El Force Throw, elijas un jugador, se descarta una carta de su mano y si controlas una unidad de fuerza, le haces daño igual al coste de la carta. Las granadas estas, hace 2 puntos de daño a una unidad y puedes hacer un punto de daño a otra unidad que esté en la misma campo de arena. Esta carta que dice, hace 2 puntos de daño a cada unidad terrestre. Open Fire, 4 puntos de daño. Bombing Run, eliges una arena y le haces 3 puntos de daño a cada unidad que esté en esa arena. Los bravados, si tú derrotas una unidad enemiga en
en esta fase te cuesta 2 meses, que te costaría 3, y preparas una unidad. Esto va muy bien porque al fin de cuentas, viendo cómo es este set, que siempre tienes cartitas de algunos fichitas, clones, lo que sea, pues esta viene de puta madre. Y encima tienes al Mace Windu que hace de la suya, o sea que te viene de locos esta carta. Y Unlimited Powers, poder supremo. Bueno, tiene otro nombre, ¿ves? El poder ilimitado. 4 puntos de daño a unidad, 3 puntos de daño a una, 2 puntos de daño a una, 1 punto de daño a una. Viene perfectísimo. Curioso que se ponga esta carta en el Mace Windu. Para el que sepa más o menos, que haya visto Star Wars, sabe lo que pasa aquí entre Mace Windu y Palpatine. Y ahora vamos con las mejoras. Y de mejoras tenemos el sable de Mace Windu, ya que tenemos varios Mace Windu. Viene bien, es situacional, se puede cambiar. Pero esto sí que no se puede cambiar. Que cuando ataca, haces 3 puntos de daño dividido a lo que tú elijas a unidades de tierra. Este está de locos. Tranquilamente puede barrer los droides. ¿Tienes 3 droides? Pues te barro 3 droides de chill. Ni tan mal. Y ahora vamos con el sideboard. Y en el sideboard tenemos el Force Throw. Llevamos uno más. Llevamos un Blood Sport más. Llevamos los pillajes. Elige un jugador. Ese jugador se descarta 2 cartas de su mano. Si quieres convertir el mazo para descartar más, pues esta es tu opción. Yo le he puesto en modo opcional en el sideboard porque depende de contra quién juegues, puede que sea útil o no. El Force Throw sí es útil. Este ya vamos viendo, depende de cómo vaya. 2 Bombing Run más, porque al fin de cuentas tienes mucho barremesa de tierra, pero casi nada de aire. Entonces te viene bien tener esos 2 ahí. Los Kit Fisto. Esta carta es buenísima, a mí me encanta. Pero la he puesto en el sideboard. Básicamente porque depende. Puede ser que tengas Coordinate o no. Pero mira, este tiene sabotaje. Y del Coordinate y al atacar puedes hacer 3 puntos de daño a una unidad terrestre. Está de locos esta carta. Un Dragon Crate, bueno, ¿qué hay que decir de esta carta? Está rotísima. La llevo ahí por si acaso porque no creo que se alargue tanto la partida. Que si se alarga la partida, pues mira, perfecto. Está en el sideboard para dar por culo. Y por último tenemos el Resolute. Por si faltan barremesas, pues este es otro barremesa más extra. Y encima es unidad. Así que viene de locos. Y ahora vamos a explicar el mazo con la gráfica. Y aquí estamos con la gráfica. La verdad que no tiene ciencia. Primer turno, sacar las navecitas, la Sabine Wren, Bo-Katan. Turno 2, si tienes disponible el Teniente de la Flota, para adelante, pum, Teniente de la Flota. O el 3 Free. Los Cassian, yo siempre recomiendo que los Cassian ponlos como recurso. Porque como salen preparados, viene de loco. Yo los pondría como recurso. Es más, si te sale una mala mano, yo siempre pondría como recurso un Will Rancor, los Cassian, lo que sea. La cuestión es dar por culo. Y ya cuando ya veas la oportunidad de hacer daño, pues venga, para adelante, empieza a hacer daño. O sea, cuando empiezas a sacar las cosas tochas y empiezas a hacer daño ahí tranquilito. Una granadita, pum, Mace Windu. Un lanzallamas, pum, Mace Windu. Un barramesa de 2 de daño, pum, Mace Windu. Y así sucesivamente. Y si tienes los bravos, perfecto. Endereza, pam, para adelante. Y ya cuando tengas los 7 recursos y tengas el momento perfecto, pam, barramesa total ahí. Con el Mace Windu. La verdad que está muy bien. Y encima, si tienes los sables, roba 2 cartas y venga a atacar, a dar por culo. Está de loco. La verdad que es un mazo bastante agro. No sé por qué me ha dado por hacer demasiados mazos agros. Porque si vemos en anteriores episodios, habréis visto que está la Padme, que es agro. El Anakin, que es agro. Es que al final, no sé, me estaré pasando al agro yo. Y dejar de ser tan control. Ay, no quiero ser así. Y en el sideboard, pues mira, si te toca gente que te está tocando mucho los cojones, pues pum, cambias a los pirajes y venga, a descartar cartas. La partida se alarga mucho. ¡Pam! Dragon Crate en toda la cara. Pero antes del turno 10 tienes que haberlo tupido, porque tienes daño suficiente y vas a estar limpiando mesa todo el rato para poder hacer lo que sea. Así que ni tan mal, la verdad. Bueno, gente, he hecho todo lo posible. La verdad que me está hasta costando por el resfriado. Habéis visto que tengo la voz hasta rara. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si tenéis dudas o algún consejo o alguna recomendación para mejorar este mazo. Estoy abierto. Seguramente alguien me va a decir, ¿por qué no has metido la agresión? Es verdad, la agresión es top, pero es que la versión está cara, tío. Nosotros hacemos mazos baratos, intentamos hacerlos baratos, ¿sabes? Adecuados para gente con pocos recursos, por así decirlo. Pero que eres un tryhard, pa'lante, mete la agresión, métele todo, métele lo más cheto y da por culo como tiene que ser. Y nada, chao pescado.